Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches chicos. El momento en el cual estén viendo este video, bienvenidos una vez más a sus clases virtuales del Colegio Universidad. En esta oportunidad nos encontramos ya en el tema número 22, ¿ok? Vamos a tratar los orígenes del teatro. Como siempre te saluda tu profesor Greg Arias del curso de literatura y vamos a empezar con este tema dedicado pues al aula del básico número 2. Muy bien, así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Muy bien, genial. Ok, cuando nosotros hablamos del género teatral, obviamente tenemos que referirnos a lo que viene a ser en los géneros literarios el género dramático. Muy bien, el género dramático. En ese sentido, vamos a hablar de los orígenes del teatro, ¿no? ¿Qué es el teatro, profesor? El teatro va a ser toda representación, todo acto de escenificación, muy bien, todo lo que nosotros podemos llevar, ¿no es cierto?, hacia un escenario. Muy bien, todo acto, toda posibilidad de representación es un teatro. Muy bien, pero ¿dónde surge este género literario? ¿Dónde comienza la manifestación teatral? Muy bien, es algo que vamos a ver a continuación. En la imagen, tú puedes tener acá un lugar, al parecer es antiguo, ¿verdad? Es una plataforma semicircular, puedes ver allí una base, un escenario. Y este lugar tan peculiar, déjame contarte, es el teatro griego. Muy bien, es el teatro griego, este lugar que puedes apreciar aquí en pantalla. Entonces, profe, ¿usted me quiere decir que para hablar de los orígenes del teatro hay que remontarnos a Grecia? Por supuesto que sí. Fíjate aquí. Tenemos lo siguiente. Los orígenes del teatro se remontan a la antigua Grecia, específicamente en el siglo IV a.C. Este periodo va a ser denominado el periodo clásico de la literatura griega, es el periodo de máximo esplendor, que coincide también con el auge político de las polis espartas y Atenas. Este periodo se va a conocer como el siglo de Pericles. Y bueno, destaca sobre todo la ciudad de Atenas, por eso le decimos periodo ático. ¿Saben lo que va a pasar aquí? Surgen dos especies interesantísimas. Por un lado la tragedia y por otro lado la comedia. Muy bien, de esa forma el teatro va cobrando forma. ¿Ok? De esa forma las especies del teatro se van diferenciando. Muy bien, entonces siglo IV a.C., el periodo clásico o ático de la literatura griega, y tenemos por un lado la tragedia y por el otro la comedia. Profe, pero ¿cómo es que el teatro se origina? Ya sabemos el momento, ya sabemos el país, ¿no? Ya sabemos qué especies van a desarrollarse, pero ¿cómo surge? Muy bien, te lo voy a contar. Características, dice aquí. El teatro, chicos, va a estar ligado con un origen religioso. Muy bien, aquí lo tenemos. Quiere decir, tú sabes que los griegos tenían un gran panteón de dioses. Zeus, Atena, ¿no? Atenea, teníamos a Hera, teníamos a Poseidón, entre otros. Uno de los tantos dioses a los que van a rendir culto los griegos es precisamente el dios Dionisio. ¿Y de qué se encarga este dios, profesor? ¿Cuál es el poder, cuál es la virtud que se le otorga a Dionisio? Muy bien, Dionisio va a ser un dios importantísimo porque es el dios del vino, de la fertilidad, es el dios de la cosecha. Muy bien, Dionisio. Y a Dionisio se le van a dedicar grandes fiestas que se celebran en un determinado momento del año. Esas fiestas dedicadas en honor a Dionisio se llaman las famosas Dionisiadas. Muy bien, las Dionisiadas. Y de esas Dionisiadas, de esas celebraciones, va a surgir el teatro. ¿Por qué? Porque en esas celebraciones a Dionisio, en las Dionisiadas, se entonaban lo que nosotros conocemos con el nombre de ditirambos. ¿Cómo, profe? Ditirambos, los cantos en honor a Dionisio. Ah, por eso estos cantos, ¿no? Con el paso del tiempo van a convertirse en representaciones. Porque estos cantos se realizaban en conjunto. Muy bien, y luego estos cantos van a dar origen a la acción. Por eso decimos allí que tenemos un origen religioso, Dionisio. Muy bien, ok.
Yo te comentaba que vamos a tener dos especies muy diferenciadas. De estas dos especies, que son tragedia y comedia, la especie más importante va a ser la tragedia. La especie más importante es la tragedia. Incluso van a desarrollarse concursos de tragedia por aquella época, fíjate. Profe, ¿y qué características, cómo identifico yo, cómo me doy cuenta de que estoy ante una tragedia? Ah, muy sencillo. Fíjate, la tragedia va a representar a un tipo de personaje. Nosotros tenemos que considerar que Atenas, que Esparta eran unas polis, ¿no? Y que Grecia pues estaba constituyendo en una sociedad esclavista dedicada a la guerra, ¿verdad? Entonces, en esa sociedad se practicaba mucho la práctica, valga la redundancia, el ejercicio militar, ¿no? Los militares eran una figura clave de la antigua Grecia. Y obviamente ellos van a ser los que gobiernan, los reyes. Hay aristócratas reyes que ejercen la práctica militar. Y esos reyes, esos monarcas, van a ser representados en la tragedia. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué la tragedia quiere representar a los personajes aristocráticos? ¿Por qué razón? Lo que sucede es que los personajes aristocráticos tienen relevancia, tienen importancia. No es lo mismo que le suceda algo trágico a un personaje del pueblo que le suceda a alguien público, ¿no? A alguien conocido, a alguien con una responsabilidad. Eso ayuda a magnificar, eso ayuda a engrandecer, ¿qué cosa? Los hechos, los sucesos, los acontecimientos de la tragedia. Por eso el interés por los personajes aristocráticos. Por eso el interés por estos personajes que están en el gobierno. Y tú te darás cuenta, si tú lees las tragedias, te vas a dar cuenta de que tenemos a Edipo, por ejemplo, como personaje principal. ¿Quién es Edipo? Un rey. La esposa de Edipo, la reina, Yocasta. Su cuñado, Creonte, aspirante al trono. La Orestiada, por ejemplo, personaje principal en la primera parte. Agamenón. ¿Quién es Agamenón? Un rey. Yocasta, la reina. Egisto, aquel que quiere el poder. Luego tenemos aquí a Orestes, el príncipe. ¿Te das cuenta? O sea, los personajes son aristocráticos, ¿ya? No lo vayas a olvidar. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de tragedia griega, cuando hablamos de teatro, no podemos dejar de lado a un autor muy importante en la antigua Grecia. ¿Quién es este autor, profesor? Hablamos del gran filósofo Aristóteles. Muy bien, ¿cómo? Aristóteles. Aristóteles es uno de los autores más importantes de la antigua Grecia, un gran filósofo que escribe sobre política, escribe sobre retórica, y Aristóteles también tiene escritos sobre el arte verbal. En esa época no existía la palabra literatura, pero Aristóteles va a teorizar eso con el nombre de poesía. Los griegos conocen el término poesía, poiesis. Y Aristóteles va a redactar, va a componer una obra ya denominada la poética. Muy bien. Y en la poética Aristóteles va a darnos ideas sobre la epopeya, pero también sobre la tragedia. Fíjate. Y Aristóteles dice lo siguiente. La tragedia tiene un fin. ¿Así? Sí. El fin de la representación trágica, el fin del acto trágico, ¿sabes cómo se llama? Se llama catarsis, nos dice Aristóteles. ¿Cómo, profe? Catarsis. Ah, mira. ¿Y qué es catarsis, profesor? Muy sencillo. La catarsis es la purificación del alma que realiza el espectador. El espectador, el observador, va a realizar catarsis cuando visualiza la tragedia. ¿Y qué cosa es catarsis? El espectador se compadece de la suerte del personaje principal. El espectador tiene miedo de que el destino que les pasa a los personajes le pase a él también. Entonces, la catarsis es la purificación del alma mediante la compasión o mediante el miedo. Ah, profe, ya veo, sí, ese es un término aristotélico. Otra característica, las representaciones, la puesta en escena, la escenificación, solamente podía realizarse por los varones. Profe, machismo. Podríamos decir que la sociedad griega es sumamente patriarcal.
Es una sociedad en la que el varón pues ejerce el dominio, es una sociedad muy, pero muy estamental, ¿no? Muy diferenciada a nivel de clases. Entonces, se creía, se consideraba, se pensaba que los varones eran los que estaban capacitados para ejercer el culto al dios Dioniso, ¿no? Ellos tenían el honor, el deber de representar este culto. Entonces, van a decir, bueno, los que actúen en la tragedia, los que actúen en el teatro, solamente sean varones. Ya veo, por razones religiosas, así es, por razones de culto. Ahora, profesor, ¿qué pasaba si un personaje era mujer? ¿Qué crees que sucedía? El varón tenía que vestirse como mujer. El varón tenía que representar a un personaje femenino. ¿Y cómo hacía eso, profesor? Con implementos. ¿Cuáles eran los implementos para la representación? Las máscaras, como las puedes ver acá. Fíjate las máscaras que están utilizando estos personajes. ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener también zapatos elevados, llamados como coturnos, ¿ya? Coturnos. Muy bien, estos zapatos con taquitos se llaman coturnos, ¿ya? Muy bien. Esos son los implementos que se van a utilizar para la representación trágica. ¿Va quedando un poco más claro? Claro que sí, ¿no? Muy bien, entonces, recuerda, siglo IV, periodo clásico, surge la tragedia y la comedia en la antigua Grecia, ¿no? ¿Y qué vamos a tener acá? Las siguientes características, ¿no? ¿No? Muy bien. Tenemos lo siguiente, ¿no? La representación de personajes aristocráticos, el origen religioso, la catarsis, la participación del varón y los implementos empleados en la tragedia. ¿Sí? Ok, profe, vamos bien. Perfecto, continuemos entonces. A ver, la tragedia va a tener en realidad tres representantes. Acá yo te estoy poniendo dos. Ya hablamos de Esquilo, Sófocles y Eurípides, pero Esquilo y Sófocles van a ser los más importantes. Y a nivel de comedia, pues tenemos a Aristófanes, a Menandro. Muy bien. Permítame hablarte un poquito de los representantes de la tragedia. Vamos con Esquilo. Aquí lo tienes en la pantalla. ¿Qué podemos decir de Esquilo, profesor? Bueno, Esquilo es considerado como el padre de la tragedia griega, porque es aquel que le da forma, es aquel que le otorga una importancia. Muy bien, Esquilo es el que practica representaciones como tal. Antes de Esquilo teníamos a un precursor llamado Tespis, que realizaba escenificaciones urbanas, no escenificaciones eh, ambulantes, por así decirlo, con un carro alegórico. Muy bien, él tenía un carro alegórico y allí tenía un conjunto de actores que escenificaban alabanzas a Dioniso. Pero quien va a realizar todo esto en un escenario, quien va a darle forma, va a darle estructura a la tragedia, es Esquilo. Por eso decimos que Esquilo es el padre de la tragedia griega. Muy bien, Esquilo va a realizar una adaptación muy interesante. Con Tespis, con el autor que te comentaba, el del carrito alegórico, nosotros teníamos al primer actor, el protagonista. Pero Esquilo dice, un momentito, hay que introducir un actor más en escena. Y Esquilo, ¿qué hace? Introduce al segundo actor. Este autor se va a llamar antagonista o deuteragonista. Imagínate. ¿Y qué sucede? Te pregunto yo, muchacho inteligente, cuando tenemos a dos actores, a dos personajes dentro de la acción teatral. ¿Qué se produce entre ellos? Un diálogo, claro que sí, entre ellos va a haber un diálogo, van a intercambiar pareceres, van a intercambiar argumentos, van a interactuar, fíjate, ¿no? Con las modificaciones técnicas de estilo, incrementa el diálogo y se reduce las partes de ¿qué? Del coro. ¿Qué es el coro? El coro es un conjunto de personas, generalmente ancianos, que se encargaban de comentar, de anticipar los hechos de la tragedia. Muy bien, el coro va a ser una parte muy importante, pero con el paso del tiempo va a perder importancia y se le va a dar mayor relevancia a los actores. Imagínate. Muy bien, ok. Una característica del teatro de Esquilo es que en este teatro vamos a encontrar la presencia de dioses.
vamos a encontrar la presencia de los mitos, ¿no? Estos dioses, estos personajes van a decidir la suerte de los hombres. Los hombres están condenados a la voluntad divina. Por eso decimos que en el teatro de Esquilo aparecen personajes como Apolo, como Atenea, imagínate, ¿eh? Incluso como el mismo Zeus. Y estos personajes van a dar designios o van a tomar decisiones en la vida de los mortales y también de algunos seres como los titanes, por ejemplo, Prometeo en este caso. Eso nos lleva a afirmar que el teatro de Esquilo es mítico, porque pues utiliza el mito, ¿no? Porque utiliza estas narraciones para explicar los orígenes. Y es también religioso. Es un teatro que alude o que se relaciona con la divinidad, con los dioses. Muy bien, mítico y religioso. Decimos también que Esquilo representa obras divididas en tres partes. Vamos a tener toda una representación que está dividida en tres partes. Esa forma de representar se va a llamar la trilogía. Tragedia compuesta de tres partes. Trilogía, ¿ya? Muy bien, excelente, no lo voy a olvidar. Entre las principales obras de Esquilo vamos a tener el famoso Prometeo encadenado, que narra la historia de un titán llamado Prometeo, que va a ser amarrado a una roca, la roca del Cáucaso. Va a ser amarrado con cadenas. ¿Por qué, profesor, lo castigan de ese modo? Porque Prometeo ha robado algo sagrado de los dioses. ¿Qué cosa es eso? El fuego. Prometeo le ha robado el fuego a los dioses para entregárselo a quién? A los hombres. Y Zeus obviamente se va a enojar. ¿Cómo es posible que Prometeo haya cometido eso? Haya robado el sagrado fuego de los dioses, dice, ¿no? Envía a su hijo Hefesto a que amarre a Prometeo en una roca. Y no solamente eso, el castigo eterno que va a sufrir Prometeo es que cada mañana un águila viene a devorarle el hígado. Y por la noche eso se regenera para que su castigo y su tormento sean eternos, ¿no? Muy bien, interesante. Prometeo encadenado entonces es una de las tragedias más conocidas de Esquilo. Luego tenemos también a la Orestiada. Muy bien, la Orestiada. La Orestiada va a narrar la muerte del rey Agamenón a manos de su propia esposa Clitemnestra en complicidad con su amante Egisto. Y esta muerte va a tener que ser vengada por un descendiente de Agamenón, por su hijo llamado Orestes. Por eso el nombre de Orestiada. Orestes tiene que vengar la muerte de su papá. Es el dios Apolo el que lo instiga. Es el dios Apolo el que lo persuade a tomar acciones. Muy bien. Y Orestes va a tener que decidir. Va a tener que deshacerse, va a tener que matar a su tío e incluso a su propia madre. Y cuando Orestes comete estos crímenes, va a ser perseguido por unas diosas, las diosas de la venganza, las erinias, las furias, que quieren la sangre de Orestes, porque él es un asesino ahora. Orestes huye, le pide ayuda al dios Apolo, él va a ser su abogado. Se realiza una especie de juicio en Atenas, el Areópago es convocado y la jueza va a ser la diosa Atenea. Al final, ambas partes, tanto las furias, las erinias, como Orestes, dan sus argumentos y Atenea tiene que tomar una decisión. ¿Qué decide ella? Decide liberar a Orestes. Hay que liberarlo, ¿no? Porque dice que solamente ha actuado buscando justicia. En aquella época se aplicaba mucho el código de Hammurabi, la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Claro. Eso se va a narrar, por ejemplo, en la Orestiada. Muy bien, ese es Esquilo. Permíteme presentarte ahora, estimado campeón, a Sófocles. Ya, Sófocles. Sófocles es considerado el máximo representante de la tragedia griega. Muy bien, porque es el autor que eleva la tragedia a su forma máxima. Es aquel que crea escenas, es aquel que crea tramas que tienen un contenido trágico muy fuerte la tragedia de Sófocles, ¿no? Cómo se van a representar las pasiones humanas, cómo se van a representar las imposibilidades de poder vencer
a algunas situaciones problemáticas. Muy bien, por eso es el máximo representante. Sófocles realizaría algunas modificaciones a la tragedia, como por ejemplo, introducir el tercer actor, el triagonista. Ahora son tres en escena, imagínate. Y su teatro se caracteriza por tener una honda preocupación por el hombre. Sófocles reflexiona sobre los deseos, las pasiones del hombre, las dudas del hombre, las intrigas del hombre, la dimensión humana en todo su esplendor. Por eso su teatro se va a llamar humanista, es un teatro humanista, ¿no? Que pone al hombre como centro, ya no a los dioses, como era el caso de Esquilo, no, no, no. Ahora la importancia recae en el hombre. Y como se va a analizar el aspecto interno, muy bien, la forma de pensar que tiene el hombre, ese teatro se va a denominar psicológico. Muy bien, psicológico. Las tragedias de Sófocles van a ser tragedias unitarias, solamente se representa una, ya no están divididas en tres, no, no. ¿Y cuáles van a ser las obras más interesantes de este autor, profesor? Bueno, tenemos por ejemplo a Antígona, ¿ya? Antígona. Es una de las obras más importantes de Sófocles, así como su tragedia máxima va a ser Edipo Rey. Ah, mira, ¿la has escuchado antes o no? Yo sí seguro que sí. Edipo Rey va a narrar brevemente la historia de la ciudad de Tebas, ¿no? Tebas tiene por rey ¿a quién? A Edipo. Y en Tebas hay una gran peste. Los ciudadanos acuden a su rey y le dicen, oh rey, apiádate de nosotros. Mira, la peste está acabando con nuestra familia, está acabando con el ganado y con nuestros hombres. Y Edipo dice, cálmense, pueblo tebano. No se preocupen que yo ya he tomado acciones. He enviado a mi cuñado Creonte a consultar el oráculo. ¿Qué es el oráculo? Es un lugar sagrado donde se rinde culto a un dios y donde puedes tener una información sobre el futuro, sobre el destino. Muy bien. Entonces, Edipo había mandado a su cuñado Creonte a consultar al oráculo la causa de la peste. Y en ese momento, cuando Edipo está hablando, llega Creonte y le pregunta, buen hombre, dinos cuál es la causa de nuestro sufrimiento. Y Creonte habla y dice, los dioses están molestos porque hace tiempo hubo un crimen de sangre aquí. No se vengó nunca la muerte del rey anterior a ti, Edipo. ¿De qué rey? Del rey Layo. Y los dioses están molestos. Se tiene que castigar al culpable para que la peste cese. Y Edipo dice, ¿quién será ese hombre que ha traído tantos males a Tebas? Hay que buscarlo inmediatamente. Comienza una investigación en torno al asesino de Layo, se van recogiendo pruebas, van hablando con testigos y a Edipo le recomienda, Creonte le recomienda llamar a un adivino ciego llamado Tiresias. Imagínate, Tiresias llega ante la presencia de Edipo, es ciego, no puede ver. Y Edipo le pide que por favor le revele la verdad, pero Tiresias no quiere, Tiresias se rehúsa, Tiresias se niega, y esto va a despertar la impaciencia de Edipo. Edipo se altera porque Tiresias no quiere decir absolutamente nada y lo insulta. Oye ciego, habla de una vez, le dice Edipo. Tiresias se ofende. Así que me has llamado ciego, rey Edipo. Bueno, yo no puedo ver físicamente, pero tú estás en una peor condición, porque tú tienes ojos y no ves, Edipo. El asesino que buscas está en tu misma casa. Es padre de tus hijos y es esposo de tu esposa. ¿Qué? Sí, come de tu mesa, se sirve de tus aposentos, porque el asesino que estás buscando, Edipo, eres tú. Edipo no lo puede creer. Piensa que todo es un complot entre Creonte y Tiresias para quedarse con el trono. Edipo vota a Tiresias, pelea con Creonte, le cuenta sus aflicciones a Yocasta y mientras está investigando hay muchas más pruebas y descubre que en realidad él no es hijo de quien pensaba ser. Él pensaba que era hijo de los reyes de Corinto, de Pólibo y de Mérope, pero descubre que no es así, que Edipo en realidad de pequeño fue entregado por sus propios padres a un pastor para que se deshicieran de él. Profe, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué malos? Lo que sucede es que el oráculo había dicho,
Edipo va a ser un hombre malo que termine matando a su padre y se case con su madre. Esa era la profecía que estaba sobre Edipo. Y pues se deshicieron de él desde muy pequeño. Edipo descubre la verdad y se da cuenta de que el asesino que está buscando es él. Él ha matado a Layo accidentalmente y para colmo de males se ha casado con Yocasta, que es su propia madre. ¿Qué hace Edipo? Busca a Yocasta en sus aposentos, llega al palacio y la reina está sin vida, pues había ahorcado con sus propias trenzas. Edipo no puede creer lo que está viendo. No quiere ser el hombre más desdichado de la tierra. ¿Qué hace? Coge los broches de su madre y de su esposa, se los lleva a los ojos y se arranca para siempre la vista, para no ver más su triste futuro. Eso es lo que hace Edipo, imagínate. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Y de esa forma Edipo termina ciego. Él pide que lo destierren de Tebas para que la peste se calme. Edipo parte hacia su autodestierro y quien asume el poder en esta ciudad va a ser su cuñado Creonte, ¿no? Esa es la trágica historia de Edipo Rey, por ejemplo. Muy bien. ¿Ok? Hasta aquí estamos viendo lo que pasó en Grecia. Perfecto. Pero ahora veamos rapidísimo lo que sucede en España. Fíjate. En España vamos a tener algunos autores importantes como Juan de la Encina y Lope de Rueda, quienes inician las representaciones teatrales. ¿Cómo surge el teatro, profesor? A partir de representaciones religiosas, de paisajes ambientados o tomados como referencia de la Biblia. Estas representaciones van a recibir el nombre de autosacramentales. ¿Cómo? Autosacramentales. Imagínate, ¿no? Los autosacramentales. Los autosacramentales, ¿ok?, van a ser estas representaciones que se realizan, ¿no?, con motivos bíblicos. Muy bien, estas representaciones van a estar a cargo primero de algunos juglares y con el paso del tiempo de algunos autores que hacen teatro. Y vamos a tener, pues, cómo este género se va consolidando, ¿no? Lope de Rueda, Juan de la Encina son los primeros precursores. Luego nosotros vamos a tener algunos autores importantes como Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. ¿Y cuál es una de las obras más destacadas de este tiempo, profe? Muy bien, la famosa tragicomedia, o comedia como algunos le llaman, tragedia de Calisto y Melibea. En otras palabras, hablamos de ¿qué? De la Celestina. ¿No? La Celestina va a narrar pues el tema de la alcahuetería. La Celestina va a narrar ese tema de una mujer que ayuda a que los jóvenes puedan unirse en vínculos amorosos. Esta comedia va a ser publicada alrededor del año 1499. Algunos señalan que es el 1500, ¿no? Entonces, el teatro en España comienza de ese modo. Representación de pasajes bíblicos, ¿no? Y poco a poco va tomando fuerza, poco a poco se van a ir representando o se van a ir generando los escenarios, los espacios, los personajes, la división de la obra, pero eso es algo que vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, hasta el momento te presento entonces una pequeña historia, un pequeño panorama sobre los orígenes del teatro, sobre los orígenes del género dramático, tanto en Occidente y específicamente en España. Muy bien, entonces chicos, ahora lo que tenemos que hacer es responder las preguntitas de nuestra clase. Así que vamos, ¿ok? Tú me vas a ayudar. Y dice así: introduce las teorías del Renacimiento italiano en España. Ese va a ser el autor Torres Najarro. La clave va a ser aquí la C. 2. Siglo en el que se origina el teatro en España. Bueno, en España vamos a tener alrededor del siglo XII los orígenes del teatro, ¿ya? Clave D. 3. Sus obras representadas fueron églogas. Este va a ser el autor Lope de Rueda, ¿ya? Representa églogas amorosas como teatro. 4. Autor griego que se caracteriza por impregnar realismo. Teatro humanista, a ver cuál sería. Sófocles, clave, dedo. 5. Los autosacramentales se representaban. Los autosacramentales es el teatro religioso que tiene motivos bíblicos. Por lo tanto,
Esto se realizaba fuera de las iglesias. Y esta parte que está en la explanada de la iglesia se va a denominar el atrio, clave B. Muy bien. 6. Autor griego que se caracterizó por su creación de comedia. Ese es el gran Aristófanes, clave D. Muy bien, continuamos. Autor español que escribió la obra La Celestina. Ese es el español Fernando de Rojas, clave nano. 8. Dios con el que se relaciona el origen del teatro griego. Te lo dije, el dios del vino, de la fertilidad. ¿Es quién? Dioniso, ¿no? Clave D. 9. Escribió la obra Égloga de Plácida y Vitoriano. Ese va a ser el gran Lope de Rueda, la B. 10. La tragedia o la tragicomedia de Calisto y Melibea es también conocida con el siguiente título, La Celestina, clave C. Muy bien chicos, de esta forma hemos llegado al final nuevamente de una sesión más. Espero que se encuentren muy bien. Conmigo será hasta otra oportunidad. Les extiendo un abrazo a la distancia. Sigan estudiando. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Chau, chau.